Esta noche le informamos que diputados del Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y también para asegurar la procuración de justicia. Veamos. Para eliminar las interpretaciones erróneas de la ley que desvirtúan las investigaciones de las muertes violentas de mujeres en el ámbito doméstico o con motivo de una relación de pareja, y para que se tipifiquen como feminicidio, el diputado Temístocles Villanueva presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local, mediante la cual se busca modificar los artículos 125 y 148 bis y derogar el artículo 136 de dicho ordenamiento. El diputado señaló que según datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la Ciudad de México reportó hasta 2016 la mayor proporción de incidentes violentos contra mujeres mayores de 15 años. En 52.6% de los casos, sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja. Que se propone remitir en el artículo 125, el cual tipifica el delito de homicidio en las relaciones consanguíneas y de pareja, al artículo 148 bis, el cual enlista las diferentes razones de género detrás de los feminicidios. Lo anterior con el objetivo de cambiar el paradigma de investigación y promover que se parta de la presunción de feminicidios ante cualquier delito en el que se prive de la vida a una mujer y existan signos de violencia. En otra iniciativa presentada por la diputada Valentina Valia Batres, se propuso acabar también con la violencia política que impide la participación efectiva de las mujeres en la capital por motivos de género. La presente iniciativa tiene como objetivo la inclusión de la violencia política contra las mujeres que permita visibilizar el alto grado de violencia que padecemos en el ámbito político. Ello permitirá facilitar la identificación de la violencia, evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, así como generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a los casos de violencia. De acuerdo con la iniciativa presentada, los índices de violencia política contra las mujeres en la capital aún tienen una alta presencia en la vida pública. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.